Buenos días a todas y a todos. Aprende en casa para la continuidad del aprendizaje de su hija o hijo, pues Buenos días, compañeras, compañeros. Licenciada Elma, si le parece bien, damos inicio al taller del día de hoy. Sí, muy buenos días a todas las personas que estamos reunidas en esta segunda sesión. Muchas gracias por su participación y asistencia. Y ya tenemos a Ana Fabiola Pérez Galán, que es nuestra ponente para este taller. Muchas gracias, Ana Fabiola, bienvenida. Y estamos en una sesión más de Voceras por una Vida Libre de Violencia. Así que bienvenidas todas y adelante, maestra. Gracias, licenciada Elma. Bueno, pues vamos el día de hoy a darle continuidad, como bien lo decía la licenciada Elma, a darle continuidad a nuestro primer día de taller en el marco de la conmemoración del Día Mundial en contra de la Trata de Personas. Entonces, el día de ayer revisábamos un poco acerca de lo que nos dice la ley, el concepto de trata de personas, y reflexionábamos un poco acerca de algunas estadísticas globales en torno a esta problemática de la trata. También veíamos, ¿sí? Revisábamos también ayer un poquito del contexto y histórico acerca de este fenómeno y de por qué el término trata de blancas ya no es correcto utilizarlo que lo correcto es decir trata de personas. El día de hoy, para darle continuidad, vamos a analizar y a reflexionar acerca del problema en México de trata de personas. Y la pregunta con la que empezamos es, ¿México tiene un problema de trata de personas? Bueno, sí, según la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y Prevención del Delito, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, sobre todo en cuestiones o con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Entonces, vamos a ver que efectivamente sí, México tiene un problema importante en torno a, y tenemos algo que decir en torno a la problemática de trata de personas. En este sentido, vamos a ir reflexionando acerca de algunas cifras ya muy puntuales para nuestro país y vamos a ver algunos de los orígenes, de las raíces de este problema. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Las raíces de la trata de personas o estos elementos que son los que nos van a hacer que este problema sea de muy gran alcance y muy difícil también de darle seguimiento y combatir. En primer lugar tenemos la impunidad. Cuando ya veamos algunas cifras, vamos a ver que bueno, son muy pocos los casos, a pesar de que hay denuncias, a pesar de que hay carpetas de investigación, son muy pocos casos los que se dan sentencias condenatorias o se da el seguimiento que se le debe dar a estos casos. La corrupción, vamos a ver que ayer veíamos que toda la problemática de la trata, todo el proceso de la trata involucra a varios actores e instituciones. En algunos casos, bueno, la corrupción se puede dar desde las policías locales, no municipales, estatales, y sobre todo las que están en estas fronteras, que, bueno, participan, ¿no? Y de que pueda movilizarse el traslado de las personas
o que se sabe que en algunos lugares, en algunos locales, bares, centros de entretenimiento, hoteles, saben que existen ahí personas que están siendo explotadas en algunos campos agrícolas de trabajo forzado. Entonces vemos que la corrupción va a jugar un papel muy importante para que pues, este fenómeno delictivo pues siga operando en la magnitud en la que lo hacen. Luego tenemos el crimen organizado, donde hay un problema de crimen organizado, normalmente se le van a ir relacionando otros tipos de delitos. El crimen organizado en muchas ocasiones también, ¿no? Controla a estos grupos que se dedican a captar, a trasladar y finalmente a explotar a las personas, o también a financiar, ¿no? Este tipo de delito. Hay otros dos factores sociales que van a ser súper decisorios para que este fenómeno también se dé en esta escala. Primero, los flujos migratorios. Vamos a ver que muchas personas que son más vulnerables a ser víctimas de trata son migrantes y sobre todo también la pobreza. Las personas más vulnerables para ser víctimas de delito de trata van a ser mujeres en condición de pobreza o pobreza extrema, porque, bueno, es fácil, ¿no? Engancharlas, contactarlos, y bueno, pues vamos a ver que la pobreza va a jugar un papel muy, muy definitorio en el alcance de este fenómeno. Bueno, aquí tenemos algunas estadísticas a reflexionar en torno a la trata de personas en México. Nosotras, desde el servicio público, tenemos que tener en cuenta esto. El 25 de marzo del 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanza este comunicado que exhorta a todos los estados a poner en práctica, a hacer valer esta ley que tenemos en materia de trata de personas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, dado al diagnóstico que ellos hacen y a las cifras que ellos encuentran en torno a esta problemática. Y aquí el comunicado es extenso. Si alguien quisiera conocer todo este comunicado, pues puedo subirlo y a través, no sé, de aquí de la licenciada Karen o Emma, pues hacerlo llegar si ustedes gustan leer todo este comunicado. Bueno, ellos nos dicen, aquí hay algunas cifras importantes, que a nivel nacional, desde el 2012 al 2017, se registraron aproximadamente 5,245 víctimas de delito de trata de personas, de los cuales 790 fueron derivadas de sentencias condenatorias firmes. Vemos que, bueno, de 5,000, y eso es un estimado, tan solo 790, bueno, se canalizaron o tuvieron como resolución algún tipo de sentencia condenatoria. De este universo, el 85% corresponde a niñas y mujeres, y el 15% correspondió a niños y hombres. Para el 2019 y 2020, se estima que el 87% de las víctimas de trata son mujeres y el 10% fueron hombres. Ayer hablábamos, ¿no?, sobre estas cifras globales y vemos cómo este fenómeno a nivel mundial, pues también tiene, ¿no?, un reflejo en cascada en lo que sucede en nuestro país. Esto demuestra que la trata de personas tiene un claro sesgo de género. Ayer lo discutíamos, comentábamos acerca que el fin de la explotación para hombres y mujeres es muy distinto en proporción. No sé si me ayudan con la otra, por favor. Muy bien, también en este comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos vemos que las entidades donde mayor se registran estos casos van a estar concentradas en el centro del país. Ciudad de México en primer lugar, y en segundo lugar va a estar Chiapas. Y aquí entra un punto de los que hablábamos acerca de las características o las raíces de la trata de personas. Chiapas es una frontera con un fuerte flujo migratorio de países de Centroamérica y Sudamérica. Es por eso que
parecería que no es sorprendente que en esta frontera que Chiapas sea el segundo estado con mayor registro de casos de trata de personas. Vamos a ver que en las fronteras, por lo regular, por lo general, es donde se van a concentrar, bueno, estas dinámicas, ¿no?, delictivas. A su vez, la ONU establece que en México existen alrededor de 363 municipios de alta vulnerabilidad a la trata de personas. Entonces, aunado de que se registra, la mayor concentración está en el centro, en el sur, en Chiapas específicamente, también en este comunicado que emite la comisión con los datos de la ONU, nos dice que hay 363 municipios que también tienen alta vulnerabilidad. Vamos a ir ligando estos elementos. Si me ayuda con la anterior, por favor. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Como lo que veníamos diciendo, son mujeres, niñas y niños indígenas, personas con discapacidad, migrantes y personas de la comunidad LGBTI. Cuando nosotros al hacer esta reflexión en torno a la problemática de la trata, tenemos que ver estos grupos, ¿no? Mujeres, sí, pero vamos seccionando estos grupos. Son mujeres en condición de pobreza, mujeres indígenas. Entonces, cuando tengamos que hacer esta reflexión en nuestros diagnósticos o podamos revisar alguna declaratoria y todo, tenemos que tener en cuenta esto, ir seccionando estos grupos de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, los migrantes, ¿no? Si es una mujer indígena, ¿no?, migrante en condición de pobreza, bueno, todos estos elementos los tenemos que ir tocando y tomando en cuenta. Hay otras cifras a reflexionar, y bueno, estos son datos del 2018 al 2014, según datos oficiales de la Procuraduría General de la República, ahora, bueno, la Fiscalía General de la República, revelaron que del 2008 al 2014, el número de averiguaciones por trata creció encima del 600%. Entonces, bueno, lo que veíamos ayer, estas cifras, ¿no?, a nivel mundial también vemos una tendencia a que crece, a que se duplica, se triplica, y en México va sucediendo este mismo efecto en cascada. También se triplicó, cuadruplicó. Ahorita lo vamos a contabilizar por número de casos al 600%, encima del 600%. Esto ya con una ley que en materia de trata de personas, aunque hay leyes, hay disposiciones, hay protocolos, este fenómeno sigue creciendo y creciendo. De los 5 estados con más denuncia por trata, 4 están en la zona centro. Como veíamos, Ciudad de México es la principal. En segundo lugar se encuentra el Estado de México, hablando de esta zona céntrica, Tlaxcala y Puebla. Tlaxcala tiene una particularidad que por ahí el día de mañana o el día de pasado mañana, no recuerdo muy bien, vamos a ver cómo es este flujo, ¿no?, estas rutas de trata de personas. Vamos a hacer este análisis, vamos a ir viendo cuál es la ruta, por qué estados atraviesan. Y bueno, Tlaxcala es un punto en el que van a converger casi todas estas rutas, al igual que Puebla. Y a ello, bueno, como veíamos, se le suma Chiapas por ser, pues, una frontera con Centroamérica y, bueno, Sudamérica, obviamente. Vemos que apenas el 7.2% de las averiguaciones federales y locales que se inician por trata de personas terminan en una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Lo que veíamos al principio, ¿no? Impunidad y corrupción. De todos estos, de este universo, ¿no?, de este crecimiento, ¿no?, el 600%, solo el 7.2% de las averiguaciones terminaron en una sentencia condenatoria. Entonces son datos para reflexionar de por qué es importante, sí, visibilizar y hablar de estos temas, tener toda una semana para reflexionar en torno a esta conmemoración del 30 de julio. Por favor, me dan con la siguiente.
Bueno, según datos de la FEMITRA, y bueno, la Fiscalía, ahora, la PGR, ahora la Fiscalía, ¿cómo trasladamos estos en cifras? Bueno, en el 2008 había 25 denuncias por trata de personas. Vemos esta tendencia, ¿no? Este 600% ahora lo vemos reflejado aquí en número de denuncias. 2008, 25. Va aumentando 51 en el 2009. De ahí al 2010 se duplica, un poco más del doble, a 97 denuncias. Bueno, ahí después hay un poquito de baja, o se estabiliza, pero al 2013 se contabilizaron 118 denuncias y ya para el 2014, bueno, se eleva la cifra a 178. Entonces vemos que el 2008 que se contabilizan 25 denuncias, al 2014 ya son 178 denuncias por trata de personas. De este universo, vamos a ver que 121 están en la Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México va a ser como el epicentro, ¿no? 72 se van a registrar o se registraron en Puebla, el 68 en Chiapas, 56 en Tlaxcala y 42 en el Estado de México. Estas cifras, si vamos revisando unas más actuales, no va a variar demasiado. Vamos viendo que la tendencia ha sido a incrementar y que son estos estados donde se siguen concentrando estos casos de trata, estos casos de delito. ¿Qué significa esto? Que hay toda una red, que hay actores involucrados, ¿no? No nada más afuera, sino también adentro de las policías locales, ¿no? De fiscalías, todo esto. Entonces, de esto nos habla que se muestren estas cifras. Bueno, de acuerdo a las procuradurías, ¿no? Y a la Comisión de Derechos Humanos en este informe, también nos dice que, bueno, este porcentaje corresponde, estas 5,245 víctimas de trata de personas que hablábamos hace un momento, estos se van a dividir así. 492 fueron hombres, 3,308 fueron mujeres, 289 niños y 1,086 fueron niñas. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, el 80% mujeres y el 20% van a ser hombres. Entonces vemos que sí hay como un cierto, hay una vulnerabilidad más alta para mujeres y niñas para la comisión de este delito de trata de personas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a revisar algunas cifras globales para que entendamos que estos no son fenómenos que sean solo así separados, sino que se corresponden a contextos muchísimo más amplios, a escenarios mundiales, y vamos a ver lo que ayer hablábamos. En el mundo, se estima que existen actualmente 24 millones de personas que están siendo víctimas de algún tipo de explotación. Son personas víctimas de trata. 24 millones. Estas son cifras de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. También ellos estiman que se calcula que por cada víctima de trata existen 20 víctimas sin identificar. ¿Esto qué quiere decir? Que de estas 5,000 y tantas que nos reporta la Comisión Nacional en esta declaratoria, nos está diciendo que probablemente esta cifra se triplique o cuadruplique, ¿no? Porque por cada víctima de trata se estima que existen 20 de las que no se han identificado de que están, bueno, ahí en algún lugar. Lo que veíamos al principio, la trata de personas es la actividad más lucrativa, la actividad delictiva más lucrativa en el mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Entonces, lo que veíamos al principio, este tipo de delitos de esta gran escala normalmente van como teniendo una especie de amalgama, ¿no? Es muy probable que en donde haya lugares que sean, bueno, donde se cometa algún tipo de trata, bares, hoteles, centros nocturnos, también exista algún tipo de tráfico de otras cosas, tráfico de drogas, ¿no? Es muy probable.
o que se relacionen con algún tipo de explotación sexual. Vamos a ver el tema de las migraciones, ¿sí? ¿Por qué Chiapas no es como, tiene todo el sentido de que Chiapas sea el estado, después de todos los del centro, sea el segundo con los mayores casos de trata? La mayoría de las víctimas extranjeras en México van a ser de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, revisemos, ¿no?, los contextos también sociales, políticos de estos países. Y bueno, casi el 80% de las víctimas de trata van a tener, o lo son, con fines de explotación sexual, lo que decíamos aquí, y del universo de este 19% de los hombres, el 80% van a ser víctimas, o lo son, de explotación laboral y trabajo forzado. Entonces, creo que ya se acaba, si quieren poner la siguiente. Esto sería, ¿no?, los temas del día de hoy. Vamos viendo, ¿no? Vamos bajando desde lo que nos dice la ley, lo que nos dicen los protocolos internacionales, a lo que nos dice la ley en México, algunas cifras mundiales, y ahorita vamos viendo y vamos relacionando este fenómeno con nuestro país. Entonces, para ir cerrando, vamos poco a poco. Si alguien gusta tener alguna pregunta, alguna opinión para hacer nutricio este espacio, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, soy Vladimir. Hola, Vladimir. Justamente, yo creo que retomando este tema, es importante ver cómo las cifras, yo creo que cada año van en aumento, ¿no? Y ahora con el tema del confinamiento se vuelve un poco más complejo identificar esos casos en donde la trata de personas está latente, porque estamos hablando de que ahora la trata de personas se lleva dentro de un confinamiento, ¿no? En establecimientos quizás ilegales, en los mismos domicilios particulares en donde hay explotación laboral, ¿no? O a través de las vías digitales, y se hace como más imposible identificarla como antes de la pandemia. Sí es, yo creo que también un tema simbólico y relevante el tema de la migración, porque justamente como lo explicabas, niñas y mujeres en un estado de vulnerabilidad y de pobreza son las víctimas potenciales, ¿no? Están más susceptibles a este tipo de conductas, y yo creo que justamente también sí hay estados en donde se denota más esta actividad ilícita. La Ciudad de México me parece relevante por el hecho de que es como en donde se concentra más quizás las visitas de personas extranjeras, ¿no? Hay como, no hay quizás un control específico sobre las actividades económicas, y lamentablemente estos casos se exponen cuando ya una víctima logra escapar, ¿no? Sí. Y no antes de. Claro que es de reconocerse que cuando una víctima pues huye, ¿no? Logra escaparse, pues atrás de ella pueden salir otras 20 más, ¿no? Otras 20 víctimas más. Y pues me pareció muy bien explicada esta sesión en cuanto al tema de números y de migración. Es cuanto. Muchas gracias, Vladimir. Justo tocas un punto muy importante que el día de mañana vamos a tratar, es cuál es la diferencia entre trata y tráfico. Entonces, tráfico de personas y trata de personas, así que no se lo pierdan mañana, porque es muy importante esto que comentas. Es verdad, la trata de personas no siempre implica un traslado. Un traslado hacia otro país o hacia otro estado, no siempre implica un traslado. Puede darse, si hay casos en los que, bueno, en esa casa, en ese domicilio puede haber puede dar este delito. Entonces, mañana vamos a explicar muy bien, ¿no?, cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas, para entender que también tanto los efectos como la forma de operar van a ser y los fines van a ser completamente distintos. Así es, Vladimir. Muchas gracias.
¿Alguien más, por favor? Sí, hola, buenos días, Miriam García, ¿cómo están? Hola, Pues Miriam. interesante nuevamente la participación. Ayer viendo pues el concepto de cómo ya no se le denomina trata de blancas, hoy con estas cifras estadísticas pues preocupantes, es un gran negocio lamentablemente para muchos. Y ojalá que a lo largo del taller, yo creo que es información importante, valiosa, que pudiéramos, no sé si al final, poder como que tener algunas recomendaciones, sobre todo para llegar a las mujeres que menos acceso tienen a esta información y cómo pueden evitar ser enganchadas para ser motivo de este delito. Pues sería mi comentario nada más y felicitarte, pues, Ana, por tu participación y pues muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Así es. Fíjate, también me parece que tocas un punto súper importante y es lo que hablábamos, ¿no? De poder entender, ¿no? Sensibilizarnos con el tema de las sobrevivientes, ¿no? Las víctimas de trata. Efectivamente, porque también, ¿por qué las mujeres, ¿no? Que están en condición de pobreza pueden ser más susceptibles? Porque la información que puede estar disponible es mucho más difícil de que tengan acceso a ellas. Entonces, nosotros, desde los que estamos, ¿no? En el servicio público, tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos que tomar en cuenta estos sesgos. Y sí, voy a compartirlo, si me lo permite la licenciada Elma, material, ¿no? Fuentes de información que ustedes puedan consultar y ya hasta el final del taller. Por eso es muy importante, aunque son sesiones que son breves, son concisas, pero van teniendo un orden, porque al final vamos a ir viendo cómo podemos, para entender primero el fenómeno, luego cómo opera, quiénes participan y después cómo, con toda esta información que ya aprendamos y aprendamos en la semana, pues podamos ver cómo puedo evitar, ¿no? Cómo puedo prevenir este delito. Y sí, esa es muy lamentable. Pero sí, muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más? ¿No? Otra participación. Vamos a hacer nutricio este espacio desde su experiencia. También yo veo aquí municipios de Chalco, Tlalnepantla, que puedan compartir sus experiencias desde el servicio público, desde ustedes. Estaría muy, muy bien que pudiéramos hacer, ¿no? Socializar esta información, ¿no? Esta experiencia, alguna duda. No, bueno, entonces vemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Bueno, el objetivo del día de ayer era entender, ¿no? Conceptos, conceptualizar. El día de hoy con estas cifras sería sensibilizarnos hasta a este fenómeno y poder ser los que propongamos esta agenda desde nuestros gobiernos locales. Es muy importante que esta agenda, que estos puntos desde la política pública, las agendas de acciones de gobierno, podamos tocar este tema. Sí es complicado, es muy difícil, sí, porque como lo vamos a ver, hay muchos organismos, muchos actores dentro de políticos o gubernamentales que están, ¿no? Lamentablemente, pues dentro de estas redes de corrupción y de impunidad. Pero aún así, creo que vale la pena muchísimo que nosotros seamos los que podamos participar, ¿no? E ir pues proponiendo estos temas en la agenda pública. Entonces, si no hay otro comentario, alguna otra participación, ¿no? Licenciada Elma, ¿usted gusta dar algún cierre, por favor? Pues muchas gracias, Ana Fabiola, por todo esto que nos estás
compartiendo en esta semana precisamente es tan importante que podamos identificar lo que es la trata de personas y diferenciarla de otros delitos que van asociados, como es el tráfico de personas, ¿verdad? Tenemos justamente en el Estado de México un gran tráfico de personas migrantes y es importante diferenciarlo y también visibilizar estos otros delitos que van acompañando el de trata, ¿no? Muchas gracias a todas las personas del servicio público que se están dando la oportunidad de estos talleres y pues nos vemos el día de mañana para continuar, darle continuidad, como dice la maestra Ana Fabiola Pérez, de dar continuidad a estos trabajos en la semana precisamente de la prevención de la trata de personas. Muchas gracias por sus participaciones y nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos mañana. Quedémonos con estos temas para reflexionar y mañana hagamos esto más nutricio, ¿no? Vamos a participar un poquito más en la medida posible porque el chiste de estos talleres es que podamos hacer este intercambio, ¿no? De dudas, de experiencias. Entonces, muchísimas gracias, maestra Elma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Hasta mañana. Bye.